Si no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas. Gracias por llegar hasta este día. Es muy animante escuchar a Dios a través de su palabra en esta jornada anual. También nos inspiran tus comentarios porque leemos aspectos que Dios destaca en tu corazón mientras escuchabas el audio. Quiero agradecer a los siguientes 6 suscriptores que se destacan por su regularidad en escribir sus comentarios en los últimos 30 días. Gracias por compartir con nosotros tus comentarios: César García, Brenda Águila, Claudia Nava, Salvador Rojas, Pablo Landeros, Joen Cárdenas. En el último mes, solo 2 personas de cada 10 en promedio le dan clic en me gusta. Modifiquemos esa tendencia. Quiero invitarte a ti que estás escuchando este audio a que nos regales un me gusta. Y también nos honraría tener un comentario tuyo, ya que en el último mes solo 1 de cada 10 lo están haciendo. Hagamos de esta lectura de la Biblia una experiencia colectiva. Tal vez nos escuche desde la Ciudad de México, Morelia, tal vez aquí en Guadalajara o en algún otro país. Nos encantaría leerte. Eres bienvenida, eres bienvenido. Oremos. Dios, abre nuestro entendimiento para recibir tu palabra en nuestros corazones. Gracias por vestir tu enseñanza hacia nuestras vidas a través de tantas experiencias comunes de la vida en otras personas. Ayúdanos a amarte más de lo que te amamos ayer. Entendemos que el primer y más importante de los mandamientos es amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Ayúdanos a ver tu grandeza y poner nuestra confianza en ti. Ponemos en tus manos nuestras vidas. Deseamos tener oídos que oigan a lo que tú tienes que decirnos hoy. Te lo pido y te lo ruego, solo por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 14. Cierto día, Jonatán le dijo a su escudero: «Ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos». Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Mientras tanto, Saúl y sus 600 hombres acamparon en las afueras de Gibea, alrededor del árbol de granadas de Migrón. Entre los hombres de Saúl estaba Ahías, el sacerdote, que vestía el efod, el chaleco sacerdotal. Ahías era hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finees, hijo de Elí, sacerdote del Señor que había servido en Silo. Nadie se dio cuenta de que Jonatán había dejado el campamento israelita para llegar al puesto de avanzada de los filisteos. Jonatán tuvo que descender de entre 2 peñascos llamados Boses y Sene. Un peñasco estaba al norte, frente a Micmas, el otro estaba al sur, delante de Geba. «Crucemos hasta la avanzada de esos paganos», le dijo Jonatán a su escudero. «Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos». «Haz lo que mejor te parezca», respondió el escudero. «Estoy contigo, decidas lo que decidas». «Muy bien», le dijo Jonatán. «Crucemos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen, quédense donde están o los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen, suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos». Cuando los filisteos vieron que se acercaban, gritaron: «¡Miren! Los hebreos salen de sus escondites». Entonces los hombres de la avanzada le gritaron a Jonatán: «Suban aquí y les daremos una lección». «Vamos, sube detrás de mí», le dijo Jonatán a su escudero, «porque el Señor nos ayudará a derrotarlos». Así que escalaron usando pies y manos. Entonces los filisteos caían ante Jonatán y su escudero mataba a los que venían por detrás. Mataron a unos 20 hombres en total, y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de 1/4 hectárea,
De repente, el ejército de los filisteos se llenó de pánico, tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto, y todos quedaron aterrorizados. Entonces los centinelas de Saúl en Gibea de Benjamín vieron algo muy extraño. El inmenso ejército filisteo comenzó a dispersarse en todas direcciones. «Pasen lista y averigüen quién falta», ordenó Saúl. Y cuando hicieron el recuento, descubrieron que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces Saúl le gritó a Ahías: «¡Trae el efod aquí!». Pues en ese tiempo, Ahías llevaba puesto el efod delante de los israelitas. Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento de los filisteos era cada vez más fuerte. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: «No importa, ¡vamos ya!». Enseguida Saúl y sus hombres corrieron a la batalla y encontraron que los filisteos estaban matándose unos a otros. Había una terrible confusión en todas partes. Aún los hebreos que anteriormente se habían unido al ejército filisteo se rebelaron y se unieron a Saúl, a Jonatán y al resto de los israelitas. De igual manera, los hombres de Israel que estaban escondidos en la zona montañosa de Efraín, cuando vieron que los filisteos huían, se unieron a la persecución. Así que en ese día el Señor salvó a Israel, y la recia batalla se extendió aún más allá de Bet-Aven. Ahora bien, ese día los hombres de Israel quedaron agotados porque Saúl los había puesto bajo juramento diciendo: «Que caiga una maldición sobre cualquiera que coma antes del anochecer, antes de que me vengue por completo de mis enemigos». De manera que nadie comió nada en todo el día, aun cuando en el suelo del bosque todos habían encontrado panales de miel. Así que no se atrevieron a tocar la miel por miedo al juramento que habían hecho. Pero Jonatán no había escuchado la orden de su padre, y metió la punta de su vara en un panal y comió la miel. Después de haberla comido, cobró nuevas fuerzas. Pero uno de los hombres lo vio y le dijo: «Tu padre obligó al ejército que hiciera un juramento estricto que cualquiera que comiera algún alimento hoy sería maldito. Por eso todos están cansados y desfallecidos. Mi padre nos ha creado dificultades a todos», exclamó Jonatán. «Una orden como esa solo puede causarnos daño. Miren cómo he cobrado nuevas fuerzas después de haber comido un poco de miel. Si a los hombres se les hubiera permitido comer libremente del alimento que encontraran entre nuestros enemigos, imagínense a cuántos filisteos más habríamos podido matar». Así que los israelitas persiguieron y mataron a los filisteos todo el día, desde Micmas hasta Ajalón. Pero los soldados iban debilitándose. Esa noche se apresuraron a echar mano del botín y mataron ovejas, cabras, ganado y becerros. Pero los comieron sin escurrirles la sangre. Entonces alguien le informó a Saúl: «Mira, los hombres están pecando contra el Señor al comer carne que todavía tiene sangre». «Eso está muy mal», dijo Saúl. «Busquen una piedra grande y háganla rodar hasta aquí. Luego vayan entre las tropas y díganles: tráiganme el ganado, las ovejas y las cabras. Mátenlos aquí y escúrranles la sangre antes de comérselos. No pequen contra el Señor al comer carne que aún tiene sangre». Así que esa noche las tropas llevaron sus animales y los mataron allí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Fue el primer altar que él le construyó al Señor. Después Saúl dijo: «Persigamos a los filisteos toda la noche y saqueemos sus bienes hasta el amanecer. Destruyamos hasta el último hombre». Sus hombres respondieron: «Haremos lo que mejor te parezca». Pero el sacerdote dijo: «Primero consultemos a Dios». Entonces Saúl le preguntó a Dios: ¿debemos perseguir a los filisteos? ¿Nos ayudarás a derrotarlos?
Pero Dios no respondió ese día. Entonces Saúl les dijo a los líderes: «Algo anda mal. Que vengan aquí todos los comandantes de mi ejército. Debemos descubrir qué pecado se ha cometido hoy. Juro por el nombre del Señor, quien rescató a Israel, que el pecador morirá, aun si fuera mi propio hijo Jonatán». Pero nadie se atrevía a decirle cuál era el problema. Entonces Saúl dijo: «Jonatán y yo nos pondremos aquí, y todos ustedes se pondrán allá». Y el pueblo respondió a Saúl: «Lo que mejor te parezca». Entonces Saúl oró: «Oh Señor, Dios de Israel, por favor muéstranos quién es el culpable y quién es inocente». Entonces hicieron un sorteo sagrado, y Jonatán y Saúl fueron señalados como los culpables, y los demás declarados inocentes. Después dijo Saúl: «Ahora hagan otro sorteo para señalar si es Jonatán o soy yo». Entonces Jonatán fue indicado como el culpable. «Dime lo que has hecho», le preguntó Saúl a Jonatán. «Probé un poco de miel», admitió Jonatán. «Fue solo un poco en la punta de mi vara. ¿Merece eso la muerte?» «Sí, Jonatán», dijo Saúl, «debes morir. Que Dios me castigue, incluso me mate si no mueres por esto». Pero la gente intervino y le dijo a Saúl: «Jonatán ganó esta gran victoria para Israel. ¿Debe morir? ¡De ningún modo! Tan cierto como que el Señor vive, que ni un solo cabello de su cabeza será tocado, porque hoy Dios lo ayudó a hacer esta gran proeza». De modo que la gente salvó a Jonatán de la muerte. Entonces Saúl llamó a su ejército, y no persiguieron más a los filisteos, y los filisteos volvieron a sus casas. Cuando Saúl aseguró su posición de rey sobre Israel, peleó contra sus enemigos en todas las direcciones, contra Moab, Amón, Edom, los reyes de Soba y los filisteos, y donde quiera que iba obtenía la victoria. Realizó grandes proezas y conquistó a los amalecitas, y así salvó a Israel de todos aquellos que lo habían saqueado. Los hijos de Saúl eran Jonatán, Isboset y Malquisúa. También tuvo dos hijas, Merab, la mayor, y Mical. La esposa de Saúl era Ahinoam, la hija de Ahimaas. El comandante del ejército de Saúl era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Cis, el padre de Saúl, y Ner, el padre de Abner, eran hijos de Abiel. Los israelitas pelearon constantemente con los filisteos durante toda la vida de Saúl. Así que cada vez que Saúl veía a un joven fuerte y valiente, lo reclutaba en su ejército. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Cierto día, Samuel le dijo a Saúl: «Fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros». Entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaim. Eran 200,000 soldados de Israel y 10,000 hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió esta advertencia a los ceneos: «Apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos, pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto». Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita,
pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Luego el Señor le dijo a Samuel: «Lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato». Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: «Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal». Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. «Que el Señor te bendiga», le dijo. «Llevé a cabo el mandato del Señor». «Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras? ¿Y ese mugido de ganado que oigo?», le preguntó Samuel. «Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado», admitió Saúl. «Pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás». Entonces Samuel le dijo a Saúl: «¡Basta! Escucha lo que el Señor me dijo anoche». «¿Qué te dijo?», preguntó Saúl. Y Samuel le dijo: «Aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor?». «Pero yo sí obedecí al Señor», insistió Saúl. «Cumplí la misión que Él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal». Pero Samuel respondió: «¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey». Entonces Saúl le confesó a Samuel: «Es cierto, he pecado. He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor». Pero Samuel respondió: «No volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor. Él te ha rechazado como rey de Israel». Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo: «Hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer». Entonces Saúl volvió a implorar: «Sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios». Entonces Samuel por fin accedió y regresó con él, y Saúl adoró al Señor. Luego Samuel dijo: «Tráiganme al rey Agag». Agag llegó lleno de esperanza porque pensó: «Seguramente ya pasó lo peor y he sido liberado de la muerte». Pero Samuel le dijo: «Como tu espada ha matado a los hijos de muchas madres, ahora tu madre se quedará sin hijos». Y Samuel cortó a Agag en pedazos delante del Señor en Gilgal.
Después Samuel fue a su casa en Ramá, y Saúl regresó a su casa en Gibeá de Saúl. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloraba por él constantemente, y el Señor se lamentó de haber hecho a Saúl rey de Israel. Salmos capítulo 57, versículos del 1 al 3. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. En ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, a Dios, quien cumplirá su propósito para mí. Él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Proverbios capítulo 15, versículos 24 y 25. Para los sabios, el camino de la vida avanza hacia arriba. Ellos dejan la tumba atrás. El Señor derriba la casa de los orgullosos, pero protege la propiedad de las viudas. Lucas capítulo 23, versículos del 1 al 25. Entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías, un rey. Entonces Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: Tú lo has dicho. Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo: No encuentro ningún delito en este hombre. Pero insistían: Con sus enseñanzas causa disturbios por donde va, en toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. «Ah, ¿es Galileo?», preguntó Pilato. Cuando le dijeron que sí, Pilato lo mandó a Herodes Antipas, porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes, y dio la casualidad de que se encontraba en Jerusalén en ese momento. Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se quedaron allí gritando sus acusaciones. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día se hicieron amigos. Entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los líderes religiosos, junto con el pueblo, y anunció su veredicto. Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte, así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Pero un gran clamor surgió de la multitud y a una voz la gente gritó: ¡Mátalo y suéltanos a Barrabás! Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén y por asesinato. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús, pero la multitud seguía gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez insistió Pilato: ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré. Pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte como la gente reclamaba. Como habían pedido, puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran.
¿Has visto qué práctico, claro y directo es Dios con el ser humano? Él deja muy claro lo que le gusta o lo que le disgusta, lo que espera de ti y lo que quiere hacer Dios por ti y para ti. Pongo a tu disposición una increíble enseñanza de 9 principios básicos para que tú adquieras una relación con Dios de manera personal, para que tú misma, tú mismo, puedas encontrar las respuestas a tus inquietudes a través de la Biblia. Hay veces que no sabemos cómo buscar o por dónde empezar. Solo sabemos que queremos tener un encuentro verdadero y real con Dios. Muchas veces le decimos: Dios, ¿existes? Quiero conocerte. Esta increíble enseñanza de los 9 principios básicos fueron la respuesta para mí y serán la respuesta para ti. Esta enseñanza es presencial o virtual. Yo estoy en Guadalajara, pero tengo amigos por todo México y amigos por todo el mundo que estarían encantados de enseñarte estos 9 principios básicos. Es de manera personal porque es a tu ritmo. Es de manera personal porque es respondiendo a tus dudas, no las de otro, tratando específicamente áreas de tu vida y de tu corazón. Solo necesitas tu Biblia, tiempo y las ganas de tener un encuentro con Dios. Es totalmente gratuito. Tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Déjame tus datos para contactarnos contigo al correo queremosresponderte@gmail.com. El correo está escrito en la descripción de este video y con gusto te explico cómo podemos empezar y dar el siguiente paso. Nos vemos mañana. Bendiciones.